Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a ver un video bastante particular. ¿Por qué particular? Porque sí, porque yo lo digo. No, particular porque vamos a hablar de un tema bastante polémico. Que son las herramientas. Sí, vamos a hablar de herramientas. Es un terreno difícil en el que me estoy metiendo, pero lo voy a afrontar con responsabilidad. Desde ya le digo que una herramienta es simplemente un artefacto que ustedes van a usar para llegar a un medio. Un medio puede ser un trabajo que quieran hacer específico, o una vocación, o una carrera, o todo lo que quieran hacer. Esta definición es absolutamente mía para atajarme de su hateo, por las dudas. Entonces todo lo que yo diga va a depender de que si tienen un objetivo parecido, similar al mío. Vamos a hablar principalmente, voy a dividir este video en tres partes. Voy a hacer nivel inicial, herramientas de nivel inicial, de nivel profesional y herramientas de nivel experto. Vale destacar que yo no soy un experto, entonces para la última categoría voy a necesitar de algún asesoramiento o mismo de la comunidad maker que tanto quiero, de que me deje abajo sus recomendaciones para ese video de las herramientas que corresponden a esa categoría. Les recuerdo antes que nada que pueden suscribirse, el botón es totalmente gratis, suscríbanse y denle like por favor que ayuda muchísimo al canal, denle su like y también pueden activar la campanita para que les llegue la notificación del video, joya. Bueno, sin ir más lejos vamos a arrancar con las herramientas, no las vamos a enumerar ni nada, solamente voy a hacer las que a mí me parecen del nivel inicial para que puedas arrancar y después les voy a contar un porqué. Las herramientas principales antes que cualquiera son los elementos de protección. Es muy probable que puedas tener un accidente de estos, no es nada difícil ni nada impensado. Con un descuido puede volar una astilla o algo que no sabías, o cortar una madera mojada que no sabías, puedes tener un pequeño accidente. Entonces ahí es donde tenés que tener los elementos de protección. Principalmente yo recomiendo antiparras y gafas. Si pueden antiparras mejor porque no entra ninguna astilla ni polvo ni nada, entonces no deja. Si se empañan le pasan jabón y no se empañe más. Un pequeño truquito, porque suelen empañarse, eso es el único contra. Pero después antiparras siempre antes que gafas, para mí mejor. Protectores auditivos, yo uso esto porque para mí son más cómodos, a veces se hace tedioso y pesado, duelen un poco, pero en realidad aísla muchísimo del sonido y yo que soy bastante sensible con eso, prefiero utilizar estos. Si quieren pueden utilizar tapones también, pero cuiden sus oídos porque de la nada van a estar ¿qué? Y es muy molesto el ruido de las máquinas constantemente. Parece que no, pero es muy ruidoso y molesta. Guantes también pueden tener un corte muy fácil, es muy fácil cortarse, ya sea con chapa, ya sea con madera, con una astilla. Siempre utilicen guantes para manipular cosas y algunas herramientas también se manipulan con guante, algunas no, pero les recomiendo siempre que tengan, obvio. Y protección respiratoria, pueden utilizar un barbijo, pueden utilizar un trapo, pueden utilizar lo que puedan, pero utilicen siempre. Si no tienen para un barbijo, si no tienen para una máscara, bueno, pónganse una remera, algo que los proteja, porque el polvillo, tanto del MDF como de la madera, es bastante nocivo, con el tiempo es peor y obviamente va perjudicando. Parece que no, es a largo plazo, pero va perjudicando, entonces cuídense. Si me permiten, la primera para mí sería el taladro percutor. Les digo por qué. Las primeras tareas que vas a hacer, obviamente en una casa, sería perforar para poner un cuadro, algún arreglo que tengas que hacer, y todo requiere de un taladro. Además también hay muchos artefactos o complementos que a veces están buenos para el taladro y a veces no. Eso hay que tener cuidado porque algunas veces venden cosas que no son o hacen cosas que no tienen sentido con un taladro. En eso tienen que tener cuidado. Pero sí es una herramienta muy versátil que tienen que tener. La segunda es una lijadora. Obviamente les va a ayudar en todo lo que sean los trabajos de terminación y bueno, obviamente lijar. Pero sí les va a ayudar en que sus trabajos empiecen a ver más lindos, más estéticos, más prolijos, y les va a cortar obviamente horas de trabajo, porque no es lo mismo lijar a mano que lijar con una lijadora, así que esta la pongo obviamente en el ranking. Caladora, esta la pongo como principal herramienta de corte para nivel inicial, por supuesto. Después vamos a ver, cuando empecemos a hacer más trabajos, vamos y directamente ya pasamos a la circular, pero todavía podemos tratar de esperar para comprar esta sierra. Si puedo solamente una, para mí yo iría a la caladora. Tiene menos capacidad de corte en cuanto a longitud y uso extenso de la máquina, pero es más versátil para mí. Obviamente todo esto es personal. Bueno, como ya les conté, igualmente la caladora hice un video específico, así que si quieren ver el funcionamiento del por qué, le dejo un videito acá y listo. Pero para mí la caladora entra totalmente en el ranking. Y sí, gente, este
pequeño atornillador de impacto me solucionó muchísimo tiempo. Si lo tengo que poner en un ranking, lo pongo tranquilamente en el top 3, porque lo que me agiliza a mí un atornillador de impacto que pueda atornillar los tornillos sin que yo tenga que hacer tanta fuerza, les digo, es la gloria. Le estoy hablando, no les digo, este modelo a mí me encanta, es más, lo sigo usando a pesar de tengo esta preciosura que es un amor de Dios, pero a veces como es este es poderoso posta. Entonces, esto es más grande y entonces cuando necesito entrar en lugares un poco chiquitos, sigo usando el tan amigo fiel desde el principio, porque esto es más chiquito, entonces yo llego a esquinas en donde puedo atornillar tranquilo. Pero sin duda lo pongo en un ranking. Si quieren ver... perdón, no, de este no hice video. Esta para muchos va a ser una novedad, pero no. El cepillo tienen que ponerlo sí o sí, es elemental. Esta entra en el top 5 de herramientas principales, porque lo primero que vas a hacer seguramente es trabajar con madera de pallets. Entonces la madera va a estar hecha percha. Lo primero que querés hacer es sacarle la capa de arriba y todo eso. ¿Y cuál es la primera herramienta? Esta. Tenés que sacarle todos los clavos, todo lo que tienes que sacar y pasarle el cepillo. Si quieren ver el uso del cepillo, les dejo una etiquetita acá que hice un video completo de cómo se usa y van a ver ahí por qué lo pongo en mi ranking. Mi querida bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo te voy a dejar lejos del ranking? No, yo lo que estaba diciendo era que nada, que para otras cosas vos, lo que pasa es que vos sos para gente que realmente no es por nada, todo bien con vos. Pero vos sos más para expertos, ya para cuando una persona no es que te iba a dejar afuera, bebé. Yo te amo, te lo digo con todo el corazón. Yo te amo. Bueno, como ven, la otra herramienta indispensable es la sierra circular. Yo tengo esta que es mi amor de mi alma. Pero pueden usar una con cable, obviamente. Fíjense, la que les guste, la que puedan pagar. Si no, me avisan por Instagram o hago algún video, o dejen en los comentarios, modelo, dependiendo del trabajo que vayan a hacer. Hay un modelo específico, hay una clase, una categoría que tienen que respetar, por lo menos para el trabajo que van a hacer. Y déjenme en los comentarios y si puedo, yo contesto la mayor cantidad que pueda. Y hasta acá para mí de las herramientas iniciales eléctricas. Ahora voy a poner, no un ranking ni nada, pero voy a poner las herramientas indispensables manuales para mí. Puede que me falte alguna, obviamente, y es ahí donde tiene que estar la comunidad maker poniendo abajo: Luis, te faltó tal herramienta, like, suscríbete. Genial, y lo pone y colabora abajo. Esa es la función de la comunidad maker, colaborar. ¿Estamos bien? Perfecto. Y después las herramientas manuales, como ya les dije, les voy a mostrar para mí cuáles son. Una escuadrita como esta, la que quieran, la que puedan, pero una escuadra obviamente. No les voy a contar por qué necesitan una escuadra. Un serrucho, por supuesto, la herramienta indispensable de todo carpintero. No les voy a andar contando para qué sirve un serrucho. Si no sabe o si lo sabe alguien, pone para qué sirve un serrucho, lo pone en los comentarios. Un par de formones. Yo tengo todo el set, obviamente, pero si tuviera que elegir me compraría un 16 y un 22. Con esto ya estoy. Estos igual no soy tan canchero, no soy experto en herramientas manuales para nada. Es más, estoy muy mal acostumbrado a las herramientas eléctricas y cuando agarro una herramienta manual tengo que darle práctica un poquito para agarrarle otra vez el toque. Martillo, obviamente no les voy a preguntar para qué, no me vengan a preguntar para qué sirve un martillo. Y si quieren preguntar, pregúntenlo, pero pregúntenlo en los comentarios, che. Y obviamente una cinta métrica que no puede faltar. A mí me encanta de 5 metros porque siempre son el tamaño justito. Y que sean chiquititas está bien porque la puedo tener o en el bolsillo o en gastras. Pero una cinta métrica no puede faltar. Un serrucho de costilla, que este en realidad yo, porque soy malísimo, como ya les dije, con herramientas manuales, pero este es un serrucho hermoso que si lo sabes usar te va a solucionar un montón de cosas. Entonces, si no sos un impaciente y podés aprender a usar este serrucho o el serrucho japonés, te agradecería y te vendría de 10. Yo no tengo la capacidad de aprender algunas cosas por mi ansiedad, por mi falta de constancia en mi ansiedad, pero las herramientas manuales me encantaría aprender más. Te voy a dar un bonus track de cosas que no hacen falta, pero vas a ser mucho más feliz. Para mí, vas a ser mucho más feliz si tenés estas herramientas. Vas a trabajar un poco más rápido, te puede agilizar las cosas, de hecho lo hace, por eso soy más feliz. Y obviamente tienen una terminación mejor tus cosas, tus diseños, tus trabajos y demás. Pero bueno, esto ya es opcional.
Una mecha avellanadora la tenés que tener, para mí, te va a hacer muy feliz. Va a dejar que las cabezas de los tornillos queden ocultos en la madera. Y vas a perforar y vas a hacer las perforaciones antes de meter el tornillo y se siente que fluye como el agua. Y no tenés que andar haciendo fuerza. Entonces te lo recomiendo mucho. ¿Hace falta? No, no hace falta. Nada hace falta. Pero si lo podés hacer, cómprala. Esta escuadrita, a mí, lo que me sirve esta escuadrita, yo le digo deslizable, pero es combinada en realidad. Disculpen que la estoy manejando con una mano, pero acá le aflojo la perilla y esto obviamente se mueve. Ahí está, ¿ven? Se mueve, la puedo mover. Entonces ahí tengo la medida. Por ejemplo, cuando la uso mucho de gramil, entonces yo pongo la medida ahí y marco. Es hermosa. Esta escuadra, una de las primeras escuadras. Creo que es la primera escuadra que me compré y quedó y no la quise reemplazar nunca. Se las recomiendo. Cómprate una plancha, amigo. Cómprate una plancha, amiga. No uses la de tu casa. La vas a manchar. La vas a estropear. Cómprate una plancha. Dale. Vas a necesitar una plancha. ¿Sabés de qué te hablo? Vas a necesitar una plancha. Después, cuando te compres una plancha y entiendas para qué la necesitas, me agarrás y me decís: Luigi, gracias. Necesitaba esa plancha. Sos un capo. De nada. Todo por la comunidad. Y listo, con esto ya puedes arrancar. Con esto ya sos de nivel inicial en la carpintería. En realidad ya puedes arrancar con la mitad de estas herramientas. Te elegís las que puedas comprar y con la mitad ya puedes arrancar. Con esto va a ser más fácil, vas a iniciar ya una carrera en cuanto a la carpintería para mí, Esto es solamente mi opinión. Pero con esto ya podés hacer muchos trabajos y de ahí en más ya te vas profesionalizando, que ese va a ser el segundo video. Perfecto, y eso fue todo. Les recuerdo que pueden suscribirse, comentar, darle like. Por favor, denle like, eso ayuda muchísimo al canal. El like es como su paga, su pequeño boleto por haber visto y disfrutado un poquito del entretenimiento, de aprender algo. Entonces, si aprendiste algo, dale un like que me ayuda muchísimo, posta de corazón. Estoy subiendo muchas cosas a TikTok, estoy subiendo muchas cosas a Instagram. Les dejo mi Instagram y mi TikTok en el primer comentario. Me encantaría escuchar recomendaciones para el nivel profesional, que va a ser el segundo video que vamos a sacar. Así que déjenmelo también en los comentarios y hagamos de estos videos un poco de noción de la gente que quiere empezar a trabajar. Nos vemos en el próximo video. Chao.